A meditar en el tema de esta tarde, que se encuentra en Lucas 40 y se encuentra en 2 de Samuel 22, 47. Y el tema es mi fortaleza y mi libertador. Mi fortaleza y mi libertador. No sé cuánta convicción hay al mencionar este tema en nuestras vidas. Tener esa confianza de vencer el temor, de vencer el dolor, la esclavitud, solo se va a dar si tu compañero diario es el Señor. Y eso es real, si crees en Él. Porque en medio de estas cuatro paredes, esta convicción la podemos tener y decir amén. Pero la realidad es cuando estamos en ese problema, en esa situación difícil, clamemos con esa convicción que el rey David sintió. En el versículo clave, en 2 de Samuel 22, 47, el rey David expresa lo siguiente: viva Jehová y bendito sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Las palabras pueden trascender en forma grande, enorme y maravillosa, o solamente ser palabras. Pero cuando lo expresó el rey David, ese es un grito de fe, es un grito de decir la verdad, y es tan genuino que Dios quiere que esté escrito en la Biblia. Y hasta hoy trasciende y seguimos escuchando este grito. Y grito que llegó y completa seguridad al Señor. Y contrasta en aquel entonces, cuando vivía el rey David, con el clamor a los dioses falsos. Es un contraste de 180 grados. Hablar a la nada o hablar a la verdad, a lo que es real, a su Dios. En este capítulo 22 resalta la grandeza y majestuosidad de los atributos importantes, que todos son importantes porque son atributos de Dios. Y para sentir esta seguridad en el Señor y que es potencialmente real la contestación a nuestra petición de protección, conviene que cuando leamos la Biblia, y que lo hemos repetido y dicho muchas veces, aquí en este pasaje podemos encontrar que hay al menos 10 adjetivos que habla el rey David de su Dios. Pero qué interesante sería que cada adjetivo, cada atributo, lo buscáramos en un diccionario y viéramos la profundidad de lo que dice. Y la primera cosa que escuchamos es la que leímos en el versículo clave: roca. ¿A qué te suena roca? La simple expresión de roca. Duro, fuerte, estable, sólido. Y esas son características de una roca. Pero a eso le sumamos cuando esas características y esa roca es el Señor. Pero menciona, como te dije, 10 que no nos vamos a detener a leer, a meditar, a escudriñar cada una de ellas, pero escúchalas, y eso es Dios. Y eso es Dios para David, y ojalá sea eso para nosotros. En medio de las dificultades, del temor, de los problemas, yo tengo a mi Señor que es, ¿cuál fue la primera palabra? Mi roca. Pero ahora voy a mencionar los siguientes. Dios, Jehová, es mi fortaleza, es mi libertador, es mi escudo, es mi salvador, es mi refugio, es mi apoyo, es mi lámpara, es benigno, es misericordioso. Y la pregunta es, con estos 10 adjetivos o atributos del Señor, ¿no es vasto y suficiente esto para sentir confianza en medio de la tribulación? Con uno solo de los adjetivos bastaría, pero David quiere decirlos, quiere reconocerle,
quiere alabarle al estarle diciendo todo esto. Entonces, nosotros si tenemos una situación espiritual, física, mental, económica, de inseguridad, llama la atención cómo ha traído nervios, inestabilidad. En la misma iglesia, pues cuando se vino esta ola de maldad, cuando se vino esta ola de enfermedad, esta ola de homosexualidad, todo esto nos hace temblar, nos hace entrar a una esfera de miedo, y ahí nos refugiamos en el miedo, cuando debiéramos, como el rey David, con estos adjetivos decir: el Señor tiene el control. Sí va a afectar a los que no son de Él, pero si el Señor dice que todas las cosas para sus hijos proceden, ¿para qué? Para bien. Entonces todo eso va a traerme algo. ¿Y qué puedo ver en medio de estas cosas? Primero, lo que es Dios, y luego ver cuáles son los resultados de confiar en Dios. En la introducción del fanal cuestiona esta seguridad, hablando de la seguridad, y empieza hablando de los niños. Los niños, para sentirse seguros, ¿en quién se refugian? En papá y mamá. Eso es lo que viene y asalta primeramente a su mente. ¿Y está mal? No, está bien. Pero debiéramos como padres decirles, desde esa edad, a mí me llama la atención de algunos testimonios que he visto aquí y en alguna iglesia, cuando las madres le hablan de Dios a los hijos desde el vientre. Me llama mucho la atención. Los chinos, los japoneses dicen que captan mucho a los niños aún estando en el vientre, antes de nacer, y los entrenan en matemáticas y otras situaciones. Pero nosotros, como primer término, en primer lugar, al niño hacerle saber que tiene un protector, que es nuestro Dios. Yo ahorita estoy así medio estrenando la nieta, y casi todos los días nos manda los avances Priscila Eunice de la nieta. La última escena es que tomó un libro y está como que leyéndolo, ¿verdad? Y apenas tiene meses. Entonces, desde entonces, esas habilidades que se están dando, pues qué bueno que nosotros fomentemos. Yo soy tu padre, yo soy tu madre, que te amo, que te quiero, pero refugia también ¿en quién? En Dios. Luego los jóvenes, menciona ahí el fanal. En los jóvenes, ¿qué los hace sentirse seguros? Curiosamente y tristemente, y como me toca a mí la experiencia de estar por miles de alumnos, pude ver que se refugian en la moda, en un celular, en un amigo, en sus conocimientos, más en los amigos o en el celular. Eso fue en los últimos años que yo vi que en eso encontraban refugio. En la tristeza, en la amenaza, en el problema, y ahí buscaban ellos algo para salir de su problema, de su situación. En los adultos, ¿en dónde se refugian los adultos cuando hay ese temor? En su trabajo, en sus posesiones, en su seguro médico, en su cuenta bancaria, en un buen doctor. Y esos son sus refugios, son los primeros que detectan. Y cuando hablamos de la iglesia, a veces no estamos muy lejos de esto. De tener ahí en la fila el doctor, la cuenta bancaria, esto, el otro, y Dios. Y ahí está Dios en algún lugar de la fila para ver cuándo es tomado en cuenta. Cuando en el momento que se presenta la situación, en ese momento, hacer eso, refugiarse en la roca, en el refugio. Nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte que muchos conocieron. Nos llegaron ahí a la casa los malos y me habla aterrada mi esposa, mis hijos todos llorando. Y cuando llegué ahí, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer contra varios? Porque eran varios. ¿Qué puedo hacer contra armas? Y en ese momento me puso en la mente, Señor, refúgiate en el Señor. Y ahí oré y di mi plan escrito para que no oyera a mi esposa, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y me sorprende el Señor, las cosas que hizo,
que yo había tenido en el camino, en lo que tardé de la escuela ya 7, 8 minutos, que cuando hago siempre 20. Y entonces el Señor me ilumina, búscame, sé el refugio. Y me sorprendió, y no voy a tomar la clase para decir todo lo que pasó, pero me sorprendieron todas las cosas, y nomás menciono la primera. Un varón que jamás había ido a esa Soriana, dice, no sé ni por qué llegué aquí, fue el que recogió a David, que llevaba un dinero para depositarlo, etcétera, todo eso. Y fue el que dijo, si aquí algo se presenta, traigo pistola. Le digo, no la uses, nomás llévate a mi hijo. Y por allá a la escuela llegó, también lo menciono, llegó por allá Abdel, que no sé si se acordará. ¿Y qué hicimos allá? Orar, refugiarnos en el Señor. Ese es el camino que debe estar presente ante una enfermedad, una economía, un problema, cualquier situación, como el rey David, tener presente a su Dios. David identifica claramente quién era su seguridad, quién era su liberación. Era importantísimo tomarlo en cuenta en el momento de la inseguridad, no dejándolo en un segundo, tercero, cuarto lugar. En el primer lugar, en todo y para todo, porque Él es la roca, la fortaleza de cada uno de nosotros. Cuando David camina con el Señor, era el primero en ser solicitado, convocado, requerido, invitado. ¿Qué acechaba a David? ¿Qué sucedía con él cuando cuando él se refugia en el Señor? ¿Era peligroso lo que le estaba pasando? ¿Era incómodo? ¿Era perturbador? ¿Era de cuidado? David tenía no solo un enemigo. Yo no sé si has vivido la experiencia de tener un enemigo. Podría mencionar, en mi caso que mencioné ahorita, un enemigo que está identificado, está en una camioneta negra Lobo sin placas, y más o menos es así, y escuché su voz cuando me dijo, si quieres a tu hijo, da esta cantidad. Si no, voy a poner la cabeza de él ahí en la banqueta. ¿Qué sientes ante una situación? Un enemigo que está amenazando a un hijo tuyo y que está diciendo esas palabras tan fuertes. Es fuerte, es de miedo, es de temor. Pues David no tenía un enemigo, eran muchos sus enemigos que le acechaban. Estaba él acechado para intento de muerte, para caminar en destrucción, en medio de violencia, en medio de perversidad, en medio de daño. No había paz. Por todos lados era él atacado, hasta su padre. Entonces, eran muchas cosas como para entrar en depresión, hundirse, pero otra vez, él recuerda, y no como una casualidad, ya cuando él estaba caminando con el Señor, tengo una roca fuerte que es mi Señor. David sabe que él era un buen guerrero, y sabemos historia. Él sabe que es rey. Él sabe que tiene estructuras en su castillo, que hay guardias, pero él sabe que todo eso sin Dios es efímero. Puede ser derrumbado, quitado, hecho a un lado y que el enemigo venga y haga ese daño que estaban buscando para él. Por eso él, aún sabiendo todo lo que él era, todas sus capacidades, a veces me llama la atención cómo los presidentes de algún país pues tienen todo, gente alrededor de él, y más allá, y policía, y resguardos, y vigilancias, y cámaras, y sin embargo algunos han sido asesinados. Me vienen a la mente algunos y digo, con todo y todo, si no es el Señor el que está ahí, pueden terminar con todo lo que tengan. En este momento, ¿qué hay en el corazón de David? ¿Qué hay en su mente? El nombre más poderoso del universo. Y dice en el pasaje, ¿qué? Jehová. Jehová, el que existe por sí mismo, el que es eterno, es el que yo soy, es el que se registra en la Biblia, esa palabra Jehová, alrededor de 6,828 veces dicen los estudiosos, porque esa palabra es importante, ese personaje es importante. Ese Dios es en el que está confiando David. El único
que como deidad responderá al clamor de la boca de David. Es el que llena de una gran magnitud la esperanza a David. Y le hace explotar en alabanza, en reconocimiento, que de nosotros también debe de haber eso en medio de la inseguridad. Dice: bendita sea mi roca, mi santa roca, fuente de poder, de solidez, de defensa, de resguardo, de descanso. Las hendiduras de la roca de mi eterno me sirven para esconderme, me sirven para sentirme seguro. Y en estos tiempos, hermanos, nosotros debiéramos también sentir lo mismo que David. Mi libertador es alguien que en el momento de peligro aparece, se interpone, se pone a tu favor cuando estás a punto de ser capturado o haya sido capturado. Ahí está Él para darte libertad. En ese momento difícil de la captura, ahí está el Señor. Y qué importante es que meditemos en esto cada uno de nosotros. Dios mío, dice David, dos palabras que encierran en una corta expresión, otra vez digo, Dios mío. Ahí hay un universo perpetuo, inmutable, infinito, eterno, cuyo poder es sin fin. No hay comparación. Y ese poder voltea y te ve y te escucha en tu clamor. Si como David sientes seguridad, si como David tienes fe, si como David confías en que Él tiene todo el poder, puedes vivir esa misma experiencia que tuvo el rey David. Mi escudo, dice en el pasaje, el que desvía los golpes del enemigo, me protege de las flechas, me libra de la espada. Dios nos dejó toda una armadura que conocemos. Y aquí solamente en este momento menciona, Él es mi escudo. Mi alto refugio, dice también en ese pasaje que estamos meditando. Mi alto refugio, dice ahí en el fanal, una ciudadela construida sobre un promontorio rocoso, fuera del alcance del enemigo, desde donde se le puede ver al enemigo, porque estás en lo alto. Y por estar en lo alto, así es como el Señor te da esa seguridad y te protege si obedeces y cuidas. Y al leer esto, meditaba yo, el Señor ofrece esa altura de protección, esa altura de sentirte liberado, lejos del enemigo, que te da confianza, te da paz. Meditaba que dice ahí, lo ofrece al que obedece, al que cree. Y me hizo pensar cuando el Señor inunda la tierra. ¿A dónde corrieron muchos? A las alturas. ¿Buscando qué? Seguridad. Pero dice la palabra de Dios que de la altura de los montes el agua subió ¿cuánto? 7 metros más. Y aunque fueron a la seguridad de lo alto, ¿qué pasó con ellos? Murieron. ¿Por qué? Que no hubo obediencia, no hubo respeto para el Señor. Entonces debemos de meditar, ¿qué está pasando en mi casa cuando no encuentro ese refugio alto en el Señor? Algo hay que está interrumpiendo mi clamor, que está interrumpiendo la bendición y el cuidado del Señor. ¿Qué estoy haciendo? Los calificativos que dio David, que encontramos en el pasaje, son muchos que hay en el pasaje de 2 Samuel 22 y que son paralelos en el Salmo 18. Allá en su casa pueden verlos y ver ese paralelismo que hay de los atributos del Señor. Y son todos hermosos, son todos reales y es necesario, como ya dijimos, escudriñar cada uno de ellos. Pero para la batalla, hermanos, se necesita invocar a Jehová. Se necesita alabar a Jehová. Invocar y alabar. Ese continuo invocar y alabar. Se nos predicaba que en todo trabajo lo hagamos como para el Señor. Y que lo tengamos muy claro.
Recuerdo que alguna vez mencioné, y me hacía recordar ahorita en el mensaje el pastor, que mi director me dijo: oye, Ríos, ¿por qué te quedas hasta tarde en estas actividades, en estos eventos? ¿Por qué lo haces? Sentí que su pregunta era para que él recibiera algún reconocimiento. Y le dije: ¿quieres que te diga nada más así o te digo la verdad? No, dime la verdad. Pues lo hago como para el Señor. Con permiso, Ríos. No le gustó la respuesta, pero mi respuesta fue genuina. El que lo puede ver es el Señor. Entonces, para ir a la batalla y salir victoriosos, debe de haber alabanza e invocar el nombre de Jehová. David tuvo la experiencia de luchar. Decíamos que él sabía que, como quiera, aunque fuera un luchador, peleó contra dos animales, al menos son los que yo recuerdo. ¿Cuáles? Un oso y un león. Yo cada vez que veo en un documental la pelea de un oso con un hombre o de un león con un hombre, en los documentales he visto que pierden. Nomás los vi ganar en Tarzán, pero era ficticio, ¿verdad? Pero aquí fue real, porque no se compara la fuerza. ¿Cuántas veces es un oso más fuerte que un hombre? ¿Y cuántas veces un león es más fuerte que un hombre? Y sin embargo David lo hizo, pero lo hizo en el nombre del Señor. Y David peleó contra un gigante. Y la Biblia registra que no solamente fue uno, fueron otros gigantes con los que peleó David. ¿Y por qué salió victorioso? Porque lo hizo en el nombre de Jehová. Lo hizo con fe. Y tiene todas esas experiencias que vio el favor de Dios y que pudo ver él. Yo no podría haber hecho si Dios no hubiera estado conmigo. Por eso le cree al Señor, y en esta situación en que se encuentra, recuerda todo eso y busca al Señor. Y llama la atención que nosotros en el camino hemos tenido, al menos muchos he oído sus experiencias, sus testimonios, el poder de lo alto que se manifestó en algo con ustedes, en alguna enfermedad, en un accidente, en un problema. Y lo decimos y nos gozamos, derramamos lágrimas, sonreímos, lo damos como testimonio, pero a veces después de tiempo viene otra prueba, otra situación, y se nos olvida lo que hace Dios. David lo recuerda y toma ese poder de lo alto y el Señor lo cuida. Uno puede alcanzar la salvación en un camino de tristeza, de penas, dudando, lamentándonos, y llegar al Señor si somos del Señor. Pero qué triste es tener ese camino así doloroso cuando en plena confianza caminas en el Señor. Yo he recibido lecciones. Alguna vez fuimos al lugar donde venden al Cerro de la Campana, hacia el otro siguiente cerro, no recuerdo cómo se llama, La Boquilla. Ahí está la mata de la venta de drogas. Y sí, iba con temor, nos salieron algunos seguidores de la muerte, nos salieron algunos drogados. Y el pastor que iba conmigo, ¿tiene miedo? Pues sí, un poco, ¿verdad? No tenga miedo. Sí sabe con quién venimos, ¿verdad? Y entendí claramente con quién se refería, ¿verdad? Pero a veces no nada más es entender, sino es creer. Y nos sorprendió lo que sucedió allí. Lo que sucedió ahí fue un milagro que alguna vez compartiré, pero creerle al Señor que Él nos cuida. Y podemos tener un camino de bendición en el caminar, confiados realmente en el Señor. En el Señor veremos cosas extraordinarias que la gente dirá: no entiendo, no sé cómo se dio, no sé cómo es posible, no sé cómo sucede esto, estoy sorprendido. Yo lo escuché al menos 4 veces, que no voy a decir otra vez la historia, pero sí voy a decir lo que 4 veces escuché de 4 doctores que tuvieron que ver con mi problema. No sé cómo, no entiendo, es que usted está sano. El último fue el COVID, así me dijo, ¿verdad? Con estas palabras: usted es el más viejo del hospital. Y al día siguiente, ya de traer 35, ahora trae 90 de oxigenación. No entiendo. Y a los 4 doctores le dije: para la gloria de Dios. Con respeto a usted, pero para la gloria de Dios. Ellos no entienden, pero nosotros sí. Pero a veces nosotros buscamos al Dios Baal. Cuando clamaron, gritaron, se rajaron, se dañaron y pidieron los Baales a su Dios Baal, ¿qué respuesta hubo? Ninguna. Pero a veces nosotros así hacemos.
Nosotros buscamos primero, a veces, y en la iglesia me ha tocado a lo largo de mi vida, encontrar los siguientes. Algunos siguen a chamanes, y me ha tocado. Algunos siguen a espiritistas, y me ha tocado. Algunos siguen algunas figuras, y cada uno de ellos me ha tocado saberlo, decirlo. Y algunos sorprendidos que se les dijo que estaban siguiendo sus caminos. Y qué triste es que se refugien en algo que no va como los Baales a ver respuesta. Algunas otras cosas sí podemos usarlas. La medicina es bíblico. Pasaje que cada rato nos dice el hermano Arenas, ¿verdad? Allá del Antiguo Testamento, que usen la medicina, que vayan con los doctores. ¿Cuál es, hermano? Ese es. Jeremías 33:3. Podemos usarlos, pero otra vez, primeramente ponernos en las manos del Señor. Dice el fanal que con la expresión de David, viva Jehová, que se trata de un Dios vivo, real, presente hoy, que no es un Dios dormido como Baal, no es un Dios que dice no tengo tiempo, no es un Dios que dice estoy ocupado, no es un Dios indiferente, no es un Dios que déjame primero hacer esto porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, es un Dios que si tú te acercas, dice Él, yo me acerco. Y para finalizar, si vamos a pasar situaciones difíciles, dolorosas, que van a sacudir a nuestro corazón, que nos van a angustiar, no olvidemos que tenemos, ¿cuál fue el primer adjetivo? Una roca, una fortaleza. Y los 10 elementos que menciona ahí en el pasaje de 2 Samuel David, léanlos en su casa. Si no lo han hecho por primera vez, tomen un diccionario y lean lo que dice de cada uno de los adjetivos, y eso es nuestro Dios. Y muy por encima, que nuestra mente finita no alcanza a dimensionar de lo que es nuestro Dios. Pero Dios está ahí. Hermanos, si vamos a caminar, si vamos a correr y nos vamos a tropezar, ahí está la roca. Él, si tú clamas, llegará antes de que tú clames. ¿Por qué? Porque Él ya conoce tu historia desde antes de la creación del mundo. Jehová es nuestra fortaleza y nuestro libertador. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna experiencia, un testimonio? Hermana. Sí. Y normalmente se suben ve que hay retenes, y en alguna parte le preguntaban al chofer, ¿de dónde viene? No, pues de Zitácuaro y vamos a Laredo. Todo bien, ya que se arranque el autobús. Más adelante, otra vez vuelven a parar. Y normalmente cuando se suben los de la PGR o de migración, nos dicen, saquen su INE y vamos a revisar sus bolsas. Y ya. Y esta vez ya pasó ese que nos dejaron pasar. Y más adelante se suben otros, pero yo venía dormida. Y en Celaya, en Marabatío, se sube muchos muchachos, gente muy joven que vienen a trabajar a Laredo, que les tramitan aquí una visa temporal de trabajo. Entonces se suben unos, pero con pasamontañas. Pero aclaro, cuando se suben los de la PGR o los de migración, saludan, buenos días, somos de tal, vamos a revisar y ya. Esta vez no se quitaron el pasamontañas, pues yo venía media dormida y venía un muchacho a mi lado y me dice, ¿a dónde van? Pues todos en coro, a Laredo. ¿Traen todas sus cosas en orden? Sí. ¿Traen mochilas abajo en la cajuela? Sí. Dice, pues ya saben, si no quieren que los bajemos y saben lo que les va a pasar. Y estirando las manos, él va nada más recibiendo dinero. Yo le dije al muchacho, ¿qué pasa? Cállese, señora, que son los malitos. A todos, menos a mí. Me espanté mucho, yo venía muy enojada porque veo cuando me da mucha tristeza, hermano, porque veo cuando se despiden todas las gentes de sus esposas, de sus hijos, de las mamás y se quedan llorando. Y ellos tan tranquilamente vienen y a todo el autobús somos como 45. Yo quería poner una queja, pero me dicen mis hermanos, ¿a dónde? ¿Vas a dejar tu teléfono o te van a? Pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Y sigo viajando. Muchas gracias por el testimonio, hermano. Así nos sorprende el Señor. ¿Alguien más? ¿Algún testimonio?
El poder del micrófono. Anteriormente yo me acuerdo que aquí el grupo de alabanza cantaban el canto Torre Fuerte. Torre Fuerte es tu nombre, oh Dios, no sé si lo recuerden. Yo la verdad, cuando escucho esto, pues me gozo, mi corazón se goza porque ustedes saben por las diferentes pruebas ahora sí que atravesamos con la enfermedad de mi esposo. Y siento yo que, y lo viví, que cuando a lo mejor estás atravesando esta situación, es cuando más te acercas al Señor y tu oración se hace más potente, con más fuerza. Y yo lo viví porque a lo mejor me estuve haciendo ahora sí un autoanálisis en mi vida y digo, todo esto sucede por algo, porque el Señor siempre quiere que nos acerquemos a Él. Y entonces este versículo me llevó a Proverbios 18, 10, y siempre me acordaba de esta alabanza y lo cantaba, pero dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Este fue lo que fue mi aliento, porque cuando la enfermedad está ahí, oras al Señor, le pides al Señor y como ahorita recordaba que es la roca. En Él nosotros nos refugiamos, a Él corremos cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, porque a lo mejor buscamos a personas que nos ayuden. Por ejemplo, nosotros en la situación de Andrés íbamos al médico y nos decían una cosa, íbamos con otro médico y nos decía otra cosa, y yo le digo a Andrés, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor porque Él nos está enseñando que a Él es al que debemos acudir en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Y nosotros maravillosamente vimos el poder de Dios, el milagro del Señor, que no encontraron nada y en estos días vuelve otra vez a recaer con fiebre y ahora sí, gracias a Dios se detectó que fue, pero no fue nada grave, no fue nada, nada de qué preocuparnos, pero cuando estamos con el Señor es nuestro descanso, ¿verdad? Porque a Él nosotros acudimos en tiempos de necesidad, en tiempos de aflicción, y es lo que ha fortalecido mucho nuestra fe, que a veces me pongo ejemplo de que nos preguntamos por qué está pasando esta situación, pero para qué el Señor lo está usando. Entonces, me imagino que así David, ¿verdad? Me imagino que David por eso atravesó tantas situaciones y yo me gozo, la verdad me gozo cuando leo y cada vez que exponen me gozo, mi corazón salta de alegría porque hermoso es nuestro Dios. Amén. Hermana feliz. Atrás, mero atrás. Mis queridos hermanos, no sé si ustedes sepan por lo que hemos estado pasando la familia, pero pues el Señor sabe y Él tiene el control de nuestras vidas. Lo único que me mortifica mucho es que la mamá, o sea mi hija, dice que ella ya no cree en Dios. Ella no quiere ni voltear y eso a mí me mortifica mucho. He hablado mucho con ella, he orado mucho porque yo no quiero que hables así de Dios. Tú sabes que es un Dios verdadero, un Dios vivo, pero ella dice que no, que son mentiras las mías. Yo necesito a alguien que por favor la iglesia hable con ella para que no tenga eso. Ella dice que jamás vuelve a voltear a ver a Dios y eso no puede ser. Ella sabe que yo siempre les he hablado a mis hijos de Dios, les he dicho, he orado
y sigo orando, y ese día que ya estábamos velando, oré mucho. Y le dije, Señor, no dejes que Gaudí piense eso de ti. Tú eres un Dios bueno, un Dios verdadero, un Dios que nos acoge en su santo regazo, que nos arropa. Tú lo sabes, Señor. ¿Por qué tiene ese pensamiento ella? No lo sé y no quiere. Dice que ella mejor se quiere ir con ella. Qué bueno, porque tú vas a ir con Dios si vas con ella. Pero no sé, hermanos, quiero que por favor, no sé, que podamos hablar con ella, puedan hablar con ella y decirle que este no es un error muy grande, pero espero un milagro del Señor y que Él siga hablando con ellas, que ella le dé esa fortaleza, esa fuerza, esa entereza de que Él es bueno, Él es misericordioso, Él es un Dios vivo. Pero pues, bueno, en fin, que sea lo que el Señor disponga. Gracias, hermanos, por escucharme. Pues estamos en este tema precisamente y pues pedimos a la iglesia que oremos porque primero le dé la fortaleza a nuestra hermana, que ha sido su deseo que toda su familia sea para Cristo. No ha habido ahorita la respuesta, pero el Señor, como algunas veces hemos dado testimonio, tiene sus tiempos. Oremos por ella, demos palabra de consolación y los que podamos ponernos de acuerdo con ella para llevar palabra de Dios a su hija, que ya lanzó un propósito negativo, pero hemos vivido experiencias, algunas nos comparte el pastor, a mí me ha tocado, de madres así que fallecieron sus hijos. Yo tengo a mi sobrino que falleció, que lo mataron, pero el Señor contestó y pues no se quita la factura del pago de algún pecado cometido y en este caso le tocó la muerte, pero tengo certeza de que fue salvo. Entonces, oremos. Ahí está. Bueno, yo aprovechando nada más, y no quiero quitar mucho tiempo, pero sin duda que en los pasajes de David y sobre todo lo que nos identificamos contra Goliat, identificamos todo ese pasaje y todas las pruebas que podemos tener nosotros, cada uno de nosotros. Hay una cosa interesante que ayer por ahí comentábamos en la reunión del consistorio y me llamaba la atención a mí cuando leía el pasaje de todo lo que se desarrolla, que David tomó, ¿cuántas piedras? No tomó una piedra, tomó varias piedras, tomó más de una piedra. Y por ahí puede pensar uno, bueno, David tomó varias piedras porque si en una le fallaba, pues agarraba la otra piedra y se la lanzaba al Goliat, pero no. Es un pasaje que nos lleva un poquito más allá a una óptica aguda, porque el Goliat tenía más hermanos, tenía primos así igual de grandotes. Entonces él sin duda dijo, si se me vienen él sabía que con la primera piedra Dios le iba a dar la victoria, pero él dijo, bueno, si se me vienen los otros de una vez aquí. Pero hay algo que Dios nos enseña también a través de eso, que cada cosa que tengamos nosotros, cada prueba, porque podemos tener en este momento más de una prueba, y cada prueba puede estar representada en esas piedras que tenía Goliat ahí. Entonces, hermanos, Dios tiene su tiempo y cada piedra, cada prueba va a ser sanada en su momento. Amén. Y para cerrar, que al cabo nos quedan 11 minutos. En esta semana compartía con alguien, no digo nombre, solamente que él quiera mencionarlo o decirlo, pero compartíamos una misma enfermedad, una posibilidad de cáncer, que todavía en alguno de los dos está latente, ¿verdad? Y dijo algo, ¿verdad? Ando nerviosillo. Y pues
aunque uno no lo diga, como quiera andamos nerviosillos cuando es una enfermedad que te dicen, pues es la posibilidad de cáncer, ese hermano y yo. Pero no podemos quitarla, ahí está el nervio, pero en la balanza no dejemos que esté arriba, sino que esté arriba o al revés, pese más el poder de lo alto, de que el Señor tiene el control y que Él nos va a sanar. Y él dice, pues a mí parece que ya me sanó el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, me dio gozo, yo estoy pendiente, pero confiado en el Señor, ¿verdad? Que si es una prueba para fortalecer o si ya es el llamado, pues que tengamos la confianza que la mejor decisión la tiene el Señor y que estamos en paz en Él. ¿No hay más, hermana? Allá. No sé cuál sea la causa por la cual la hija de la hermana esté en esa situación. Probablemente haya tenido una pérdida su hija, ¿sí? Entonces, yo quiero pensar que la situación de pérdida o cuando tenemos una pérdida en nuestra persona, en nuestro hogar, siempre ese proceso es un poquito largo y primeramente pasa por diferentes etapas. La primera es la negación, después sigue la ira, luego sigue la depresión y por último llegamos a la aceptación de la pérdida del ser querido. Entonces probablemente su hija esté en una de ese proceso, en una de esas etapas de este proceso y lo que se necesita es apoyo emocional, espiritual y la compañía de la iglesia en oración. Y si podemos orar por ella en un horario de rodillas en nuestro hogar por su hija, creo que sería una situación que podemos llevar a Dios en oración, toda la iglesia junta, ponernos un horario, decir hermana tal hora, nos ponemos en oración por el nombre y por la necesidad de su hija. Y creo que juntos podemos ser más que vencedores, como dice la palabra. Amén. Gracias. Para que no quede así nada más en el aire, ¿cómo se llama su hija? Gaudí. Gaudí. Gaudí, la mamá de la niña que mi falleció. nieta, que falleció, sí, Gaudí. Ella Gaudí. murió, ella se fue de vacaciones, mi nieta, a Puerto Vallarta porque le dieron vacaciones en su trabajo y murió de un infarto en el mar. Y le dio uno. Y andaba una doctora ahí y luego le dio auxilio. Vino la ambulancia, le hablaron a la ambulancia, se la llevaron, pero ya no pudo salir del paro porque le dieron 3 seguidos. Entonces, pues ya. Así es. Entonces, ¿cómo se llama la hermana? Gaudí. Gaudí Armandina. A la que lo tengamos en oración. Y si podemos, hasta que le vamos a entrar por esta puerta y que venga a los pies de Cristo. Yo le invité y le dije, hijita, vamos a la iglesia, vamos, vas a ver que te va a cambiar un poco la vida porque Dios te va a dar esa fortaleza. Dijo, no, ¿a qué voy? ¿A que me quite mi otra hija? ¿A eso quieres que vaya? Gaudí, por favor, le digo, no pienses así, Dios es un Dios bueno. Y si Él mandó esta prueba, es por algo. Él sabe lo que hace, somos de Él y a Él vamos otra vez. Pero, pues ella sabe, no sé. Primero Dios. Bien, hermanos, si no hay algún otro comentario, vamos a orar para terminar. Bendito Padre, Señor, qué bueno es tenerte, Señor, y saber que eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, nuestro resguardo, Señor, el Todopoderoso, Señor. Y en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos cambies la mentalidad de Gaudí, Señor. David perdió un hijo y fue el costo de su pecado.
Esta mujer, Señor, se le ha dado palabra, se le ha dicho, se le ha aconsejado. No sabemos, solo tú, por qué, Señor, sucedió esto. Pero queremos pedir y clamar y rogarte, Señor, que tengas misericordia. Que voltees a ver a la familia de nuestra hermana Felisa. Es su oración, es su deseo. No sabemos cuándo ni quiénes, Señor, van a proceder, van a voltear a verte y caerán rendidos a tus pies. Si tú permites, Señor, que mi hermana Felisa pueda verlo, Señor, gracias. Y si no lo llega a ver, Señor, a lo mejor después, Señor, vendrán a los pies de Cristo. Yo también te decimos gracias. Pero clamamos, Señor, porque hay ese dolor en nuestra hermana Felisa. Y en el dolor, como iglesia, nos unimos, Señor, en el dolor. Y cuando ella tenga ese gozo, Señor, de ver a la familia, a un miembro de la familia, Señor, alabándote, Señor, nos gocemos. Esperamos tu respuesta, Señor, que siempre es perfecta en tiempo, en forma, en manera, Señor. Gracias por los testimonios de mis hermanos. Y aún los hermanos que no dijeron nada, Señor, también saben que tienen un Dios poderoso, que es el refugio en medio del dolor, en medio del terror, en medio de todas las circunstancias de este mundo que avanza en maldad, Señor. Tú nos cuidas, Señor, y lo creemos. Que no mengue, Señor, nuestra fe en depositarnos en ti, en tus brazos de poder, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.